La nueva carrera espacial. Escucha bien ese título, porque no habla del pasado, habla del futuro. El programa Apolo fue sin duda el sueño más hermoso y temerario que nuestra especie haya tenido jamás. Una locura maravillosa. Hombres confinados en latas de aluminio, cabalgando sobre explosiones controladas en medio del vacío. A través de 6 misiones legendarias, 12 hombres lograron caminar sobre el polvo de la Luna, desafiando a la muerte para mirar a la Tierra desde allí, desde el abismo. Aquello fue indiscutiblemente el clímax absoluto de su tiempo, la cumbre del siglo XX, la demostración brutal de que lo imposible era solo un problema de matemáticas y valor. Pero si nos atrevemos a mirar la historia con la frialdad del presente, aquella inmensa proeza fue solo una visita rápida. Llegamos, tocamos el polvo extraterrestre, sí, y regresamos corriendo, antes de que se acabara el presupuesto o la suerte. Durante décadas creímos que Apolo era el techo definitivo de la exploración espacial, el punto final de nuestra aventura. Sin embargo, la monumental realidad que se despliega hoy ante nosotros nos demuestra algo mucho más grande. La conquista de los años 60 fue solamente el tráiler, una deslumbrante advertencia de lo que éramos capaces de hacer. Y después de aquello, 50 años de silencio casi ensordecedor, nos convencimos de que jugar en el patio trasero de nuestra órbita baja nos mantendría a salvo. Ignoramos por completo que el futuro de nuestra especie, de nuestra propia especie, exige mucho más que visitas fugaces, sí. Sin embargo, la ilusión de esa comodidad tenía fecha de caducidad, porque el universo no perdona a las especies que se quedan quietas. Ese largo letargo, por fin, ha terminado. Y graba esta fecha a fuego en tu mente, 10 de abril de 2026. Ese día, como vimos aquí en este canal, la cápsula Orión rasgó nuestra atmósfera como un meteorito, y el Océano Pacífico abrazó a los 4 tripulantes de la misión Artemis II. Habían cruzado la oscuridad más absoluta, habían rodeado la inmensa soledad cislunar y felizmente habían vuelto para contarlo. Hemos vuelto a forzar la cerradura del universo. Lo que estás a punto de presenciar no es un simple vídeo de astronomía, no, ni mucho menos un remake nostálgico del pasado. Lo que vas a ver es la hoja de ruta más sólida que tenemos hoy, de la década, que puede reescribir para siempre el mapa de la humanidad. Vas a descubrir cómo las superpotencias y un ejército de corporaciones privadas están intentando fijar las reglas del próximo mapa del sistema solar. En los próximos minutos te mostraré el despliegue exacto de esta guerra fría cósmica, porque veremos cómo se ensamblarán estaciones espaciales en la oscuridad lunar, cómo titanes comerciales y potencias asiáticas chocarán por el monopolio del hielo en el Polo Sur, y cómo esta gigantesca maquinaria cislunar servirá de campo de entrenamiento para el premio definitivo, el asalto robótico, para traer los secretos de Marte a la Tierra. Lo que está ocurriendo ahí arriba es una mutación completa de nuestra especie. Ya no buscamos fotografías para los libros de texto, no, buscamos infraestructura, buscamos metal, cables, rutas logísticas, agua congelada y, cómo no, combustible. Abróchate el cinturón y apaga las luces. Este mismo año, 2026, marca el inicio brutal de la gran invasión robótica. La Luna ha dejado de ser un museo de polvo intacto para convertirse en un espacio de operaciones, un campo de batalla silencioso donde las máquinas irán por delante a preparar el terreno para la carne y la sangre. Y todo esto no lo hacen por gloria, ni por clavar una bandera. Lo hacen por nuestra pura y cruda supervivencia. Soy JJ Priego y bienvenidos a la nueva era de la humanidad interplanetaria. Y recordad siempre, aquí vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Piénsalo con frialdad. ¿Por qué estamos invirtiendo miles de millones de dólares y arriesgando vidas humanas en el vacío más hostil imaginable? No es por simple curiosidad académica, ni por el orgullo nostálgico de volver a clavar una bandera. Es por pura y cruda supervivencia. Y es que la Tierra, nuestro hermoso oasis azul, es al mismo tiempo nuestra cuna y nuestra mayor trampa. A día de hoy somos una especie que tiene absolutamente todo su legado, nuestra historia, nuestro arte, nuestra ciencia y nuestra biología, concentrado en una única mota de polvo cósmico.
una mota flotando en la inmensidad. Por lo tanto, un solo evento catastrófico, ya sea un impacto de asteroide masivo, el despertar de un supervolcán o nuestro propio colapso climático y tecnológico, podría borrar millones de años de evolución de un solo plumazo. Y eso asumiendo que logramos esquivar la suerte a corto plazo, porque a escala cósmica, nuestro mundo tiene una fecha de caducidad absoluta. Nuestro Sol, la estrella que nos dio la vida, será también nuestro verdugo. Dentro de unos 5.000 millones de años, agotará su combustible, sí, agonizará, hinchándose, hasta convertirse en una monstruosa gigante roja y literalmente devorará la Tierra, fundiendo hasta el último átomo de todo lo que alguna vez amamos o construimos. Por lo tanto, quedarnos aquí para siempre significa matemáticamente aceptar nuestra propia extinción. Y es por eso que convertirnos en una especie multiplanetaria, aprender a extraer agua de la roca muerta y construir infraestructuras autónomas más allá de nuestra atmósfera, no es un capricho de multimillonarios ni de agencias gubernamentales. Es la única póliza de seguro a todo riesgo que tiene la humanidad. Y esa póliza acaba de ser activada. Por ejemplo, Artemis II ya no es un proyecto dibujado en una pizarra. Es el gran hito tripulado que ha reabierto esta nueva era. Entre el 1 y el 10 de abril de 2026, 4 astronautas se convirtieron en los primeros seres humanos en más de medio siglo en abandonar la órbita terrestre para abrazar la inmensa soledad cislunar. Su viaje fue una prueba de fuego implacable para la cápsula Orión, al resistir el vacío del espacio profundo y sobrevivir a una reentrada brutal sobre el Océano Pacífico. Este equipo no solo nos entregó datos científicos, nos entregó una certeza técnica irrefutable. Artemis II no nos ha devuelto todavía a la superficie, no, pero sí ha demostrado que la arquitectura tripulada de regreso al espacio cislunar ya no es una simple promesa de despachos, es hardware real, que ha volado, ha operado en el entorno cislunar y ha vuelto con éxito. Han roto el sello de nuestra prisión planetaria, han validado los sistemas de soporte vital que mantendrán vivos a los pioneros del mañana. El motor de la historia vuelve a rugir. Y con este pistoletazo de salida, cediendo el turno a las máquinas en estos primeros compases del año, la ingeniería corporativa entra en el tablero persiguiendo un misterio que parece arrancado de la mejor novela de ciencia ficción. Y es que la empresa Intuitive Machines apunta con su aterrizador lunar IM-3 a una de las regiones más fascinantes de la cara visible de la Luna, Rainer Gamma. Porque si logras observar esta zona a través de un telescopio, verás algo que geológicamente hablando no debería estar ahí. Parece un fantasma, un enigmático remolino brillante. Una mancha pálida que serpentea sobre el oscuro mar de basalto lunar. Pero lo verdaderamente aterrador y maravilloso no es su aspecto, no, sino su comportamiento. Y es que sabemos que la Luna es un mundo muerto, sí, muerto. Hace miles de millones de años que su núcleo se enfrió y perdió su campo magnético global. Sin embargo, Rainer Gamma es una anomalía, una región que conserva magnetismo local, sí, magnetismo remanente, en un mundo que ya no posee un campo magnético global. Actúa como un escudo deflector natural, una burbuja invisible que bloquea el letal e incesante viento solar, evitando que la radiación fría del espacio oscurezca el polvo de esa zona a lo largo de los milenios. Pues justamente ahí es donde radica la magia de esta misión. Esta máquina comercial no va a dar un simple paseo fotográfico. Su objetivo es aterrizar en el corazón mismo de esta burbuja protectora y desplegar una carga científica fundamental llamada Lunar Vertex. Y es que liberarán pequeños robes magnéticos que conducirán directamente a través del remolino, cruzando líneas de fuerza invisibles, para tomarle el pulso a este fantasma geológico desde el suelo. Pero te preguntarás, ¿y por qué es esto tan desesperadamente importante para nosotros? Bueno, porque la radiación es el asesino número 1 del espacio profundo. El viento solar calcina y destruye. Entender Rainer Gamma no significa que mañana vayamos a construir un escudo de fuerza artificial idéntico para proteger nuestras cúpulas, no, pero sí nos da una ventana única porque nos ofrece un laboratorio natural extraordinario para estudiar cómo interactúan el regolito, el magnetismo remanente y el viento solar en un entorno que todavía no entendemos del todo. Esta misión, como te digo, es privada. No pienses en astronautas heroicos buscando la gloria, no. Estos son contratistas privados, mensajeros logísticos, trabajando en la frontera pura del conocimiento. Es el latido de una economía real, operando a 380.000 kilómetros
de nuestras leyes terrestres. Y bueno, ahora avanzamos en el calendario hacia la ventana del verano, porque si los plazos resisten la presión de la implacable física orbital, la oscuridad perpetua nos llamará. El gigantesco aterrizador Griffin 1, la joya de la corona de la empresa Astrobotic, apuntará sus motores hacia una de las zonas más inhóspitas y codiciadas del universo conocido, el cráter Nobile, en el profundo polo sur lunar, con una ventana de lanzamiento situada por ahora no antes de julio de 2026. Pero para entender la magnitud de esta hazaña, primero hay que comprender el lugar al que se dirige, porque olvida la luz del sol, olvida la calidez. Hablamos de lo que los científicos llaman regiones de sombra permanente, lugares en el fondo de cráteres, donde la luz solar no ha tocado el suelo en miles de millones de años. Auténticas trampas frías, donde la temperatura cae por debajo de los 230 grados bajo cero. Un frío tan absoluto que paralizaría tu mente antes de que pudieras procesarlo. Y es que es un entorno donde el metal se vuelve tan quebradizo como el cristal. Pero, ¿por qué arriesgar una mole de tecnología multimillonaria en semejante infierno? Pues bien, porque en esa negrura se esconde el tesoro que decidirá el destino de nuestra especie. El hielo de agua, sí, hielo de agua, en el espacio. El agua es el auténtico oro líquido, por una razón que roza la magia, la electrólisis. Porque al aplicar energía a esas moléculas congeladas, las separamos en hidrógeno y oxígeno. El oxígeno nos permite respirar, pero su combinación crea el combustible para cohetes, sí, el combustible más potente que conocemos. Es aquí donde debemos ser analíticos, porque esta máquina no va a construir la gasolinera por sí sola, no. Pero si Griffin y las misiones que vengan detrás consiguen confirmar, caracterizar y empezar a validar el acceso real a ese hielo, la Luna dejará de ser solo un destino científico y empezará a aparecer una reserva logística para el espacio profundo. Porque si es así, ya no tendremos que arrastrar cada gramo de combustible desde el opresivo pozo gravitatorio de la Tierra. Pues bien, ese monstruo de metal va a ciegas hacia un cementerio helado para intentar forzar la primera cerradura del sistema solar. Pero mientras Astrobotic intenta dominar el hielo del sur, otro titán privado prepara su propio asalto táctico para asegurar su posición en el tablero lunar. Jeff Bezos y su compañía Blue Origin no van a esperar pacientemente a que lleguen los astronautas para reclamar su territorio. Su apuesta inmediata es el Blue Moon Mark I, un colosal carguero lunar diseñado para una misión sin retorno. Y ojo, no estamos ante un simple prototipo de escaparate, sino ante la primera gran demostración operativa de Blue Origin sobre cómo quiere mover carga pesada hasta la superficie lunar. Es que el Mark I viajará al espacio a lomos del imponente cohete New Glenn, y mientras la primera etapa del cohete regresa a la Tierra, aterrizando verticalmente para ser reutilizada, el Mark I seguirá su camino hacia la Luna para completar una misión de carga sin retorno. Es decir, su misión es operar como el primer camión de mudanzas espacial, una bestia logística capaz de depositar de forma autónoma hasta 3 toneladas métricas de suministros y ciencia en cualquier punto del satélite, sí, de la Luna. Eso sí, es fundamental entender que esta versión no lleva tripulación, ya hablaré después. Esta funciona como una avanzadilla robótica para instalar los cimientos de nuestra despensa cósmica antes de que el ser humano vuelva a pisar el regolito. Con este despliegue, Bezos busca validar en el vacío real la tecnología de aterrizaje que, más adelante, sostendrá el Mark II, el módulo, que sí llevará a los astronautas de la misión Artemis 5. Lo más fascinante es que sus motores funcionan con hidrógeno y oxígeno líquidos, que es la misma química que permitirá a las naves del futuro repostar utilizando el agua de la Luna. Sí, la que, si todo va bien, extraeremos directamente de los polos lunares. En esencia, Blue Origin quiere demostrar que ya tiene listo el transporte pesado necesario para que la estancia humana en la Luna deje de ser una visita y se convierta, por fin, en algo sostenible. Y frente a este despliegue comercial de las democracias occidentales, otra potencia observa el tablero con una visión radicalmente distinta. Para entender por qué el mundo escruta con nerviosismo los movimientos de Pekín, hay que comprender algo fundamental. China no lanza dados al azar. China cumple una profecía tecnológica inexorable. Para asimilar la imponente escalera de titanio de su programa espacial, basta mirar los peldaños que ya han dejado atrás. Sus primeras misiones mapearon la roca. La Chang'e 3 logró su primer alunizaje y la Chang'e 4 paralizó al mundo al conquistar
la cara oculta de la Luna. Finalmente, con las misiones Chang'e 5 y Chang'e 6, demostraron una superioridad balística aterradora al arrancar pedazos de nuestro satélite y traerlos a la Tierra, sí, a voluntad. Eso sí, sin astronautas aún. Por eso, si los calendarios resisten, la Chang'e 7 podría convertir el cierre de 2026 en uno de los momentos más increíbles de toda la carrera lunar. Porque esto no es un simple paseo científico, es un movimiento de reconocimiento con precisión militar. China no se limita a enviar una sonda, despliega un arsenal robótico coordinado, un orbitador, un aterrizador, un rover y una espectacular sonda voladora. Este detector móvil es una pieza de ingeniería única, diseñada para saltar de forma autónoma hacia el interior de las sombras perpetuas, buscando depósitos de hielo en la oscuridad absoluta de los cráteres. Su objetivo es dominar el territorio estratégico para diseñar su propia base de operaciones, un enclave donde las reglas no las dictará Washington. Lo que presenciaremos en el Polo Sur no es solo un duelo de ingeniería, es una colisión de mitos a escala planetaria. Occidente invoca a Artemisa, la diosa griega de la caza y la luna, que tras décadas de ausencia regresa a la noche eterna para reclamar el trono que una vez ocupó su hermano Apolo. Pero frente a ella se alza Chang'e, la deidad que, según la mitología china, bebió el elixir de la inmortalidad y voló hacia la luna para vivir allí eternamente, acompañada de un conejo de jade. Y es aquí donde la competencia se vuelve fascinante, porque mientras Occidente ya posee la experiencia histórica de haber enviado a astronautas y saber cómo gestionar la vida en el abismo, China ha demostrado saber mucho más sobre la precisión robótica en entornos inexplorados. Han conquistado hitos que nadie más ha logrado, como el primer alunizaje en la cara oculta de la Luna con la Chang'e 4. Por eso, mientras Artemisa redescubre el camino de regreso, la diosa Chang'e está reforzando los pilares de su palacio en el hielo lunar, dejando claro que la próxima fase del sistema solar ya no tendrá un único arquitecto. Y en los márgenes de este tablero dominado por dos potencias, un antiguo gigante observa desde la penumbra. Rusia, la nación que inauguró la era espacial con el Sputnik y puso al primer hombre en órbita, lucha hoy desesperadamente por no quedar borrada de los libros de historia. Su programa, que una vez marcó el ritmo de la humanidad, se enfrenta ahora a una realidad amarga. La misión rusa Luna 26, diseñada para orbitar nuestro satélite y mapear sus recursos, se ha visto arrastrada por constantes retrasos hacia el horizonte de 2028. Pero no es solo cuestión de plazos, es una cuestión de aislamiento tecnológico, porque tras la ruptura definitiva de su cooperación con Europa, Rusia ha perdido socios clave y suministros críticos que eran el motor de su avance. Por lo tanto, el programa ruso es hoy un fantasma geopolítico y su situación nos deja una lección implacable para el futuro. En el vacío del cosmos, la gloria del pasado no garantiza el éxito del presente. Si dejas de innovar y pierdes tus alianzas, el universo se encarga de olvidarte. Pues bien, y mientras las grandes potencias chocan por el control del suelo, Europa juega una carta maestra, astuta y absolutamente también silenciosa. Porque si el calendario se mantiene, el Lunar Pathfinder europeo debería despegar hacia finales de 2026. A simple vista parece un satélite inofensivo, pero no os dejéis engañar, es el primer router lunar, sí, el primer router de la historia, allí. El embrión de una red inmensa llamada Moonlight. Pero, ¿cómo llegar allí? Pues todo empieza en Florida. El Pathfinder despegará a lomos de un Falcon 9 de SpaceX, pero su verdadero autobús espacial será una compleja arquitectura de la empresa Firefly. Y aquí, la misión se divide para ejecutar una coreografía magistral. El vehículo de transferencia orbital, llamado Elytra Dark, llevará toda la carga hasta la Luna. Una vez allí, soltará al satélite europeo Lunar Pathfinder en su órbita independiente. Y es que a Europa no le importa quién clave primero la bandera, porque sabe una verdad ineludible: en la próxima década, quien controla la red de datos, controla el tablero. El Pathfinder está ahí para sentar las bases de nuestro futuro en la Luna. Pero mientras el satélite europeo inicia su guardia en órbita, el vehículo nodriza libera una carga muy preciada, el aterrizador Blue Ghost 2, que pone rumbo al aislamiento absoluto de la cara oculta de la Luna, una inmensidad que vive perpetuamente de espaldas a la Tierra y que guarda en sus entrañas una carga dual. Sí, lleva dos cargas. Por un lado, la exploración del terreno la hará el rover emiratí Rashid 2, y por otro, la exploración del cosmos con el Lucy Knight,
un radiotelescopio de la NASA. Pero te preguntarás, ¿qué hace un pequeño rover de Emiratos Árabes en el lugar más aislado del sistema solar? Pues tras el trágico choque de su primera sonda en 2023, vuelven a la carga con un explorador robótico diseñado para pura geología de supervivencia, porque va a analizar el comportamiento del temible polvo abrasivo lunar para asegurar que en el futuro los trajes de los astronautas no queden destrozados. Y de esta manera Emiratos busca sentarse en la mesa de los grandes, demostrando una resiliencia absoluta después de su fracaso. Y como te he dicho, junto a este explorador del suelo, viaja el explorador del cielo profundo. El Lucy Knight no es un ojo como el Hubble o el James Webb, no, es un oído. Piensa una cosa, los radiotelescopios se enfrentan a un problema gigantesco en la Tierra, su ruido. Nuestras emisiones de televisión, satélites, redes móviles y radares inundan el espacio bloqueando las señales más débiles del cosmos. Por eso necesitamos la cara oculta, porque su propia masa física actúa como un escudo colosal de miles de kilómetros de roca que bloquea toda esa basura radioeléctrica. Es uno de los entornos más puros y valiosos a los que tenemos acceso hoy para escuchar por primera vez los ecos de la edad oscura del universo, antes del nacimiento de las primeras estrellas. Sin embargo, ese mismo escudo de roca es nuestra peor pesadilla. Al bloquear las interferencias terrestres, también aniquila nuestras comunicaciones. En cuanto el aterrizador Blue Ghost 2 inicie su caída final a miles de kilómetros por hora, el cordón umbilical con la Tierra se cortará por completo y todo quedará en manos de la inteligencia artificial. O el algoritmo lee el terreno y esquiva los peñascos de forma totalmente autónoma, o el sueño conjunto de Emiratos y la NASA terminará convertido en un nuevo y silencioso cráter. Pero bueno, supongamos que sobrevive, que aterriza a salvo. ¿Cómo vamos a recibir los datos del rover y del telescopio si están atrapados en el silencio absoluto de la cara oculta? Pues es justo aquí donde todas las piezas de la coreografía encajan, porque ¿recuerdas al vehículo nodriza Elytra de Firefly? Pues no se quedó en órbita por casualidad, no. Él es el verdadero relé de comunicaciones de esta expedición, porque mientras el Rashid 2 rueda por el polvo y el telescopio escucha el origen del universo, el Elytra sobrevuela la zona desde las alturas, recoge toda esa información y la guarda en sus sistemas. Y solo cuando su órbita lo lleva de nuevo a la cara visible, apunta sus antenas hacia la Tierra y escupe todos esos datos, sí. Todos esos datos van directos a nuestros laboratorios. ¡Flipa, eh! Y es que sin este vehículo orbital actuando como puente, la ciencia en la superficie estaría gritando en el vacío. Es la simbiosis perfecta de la nueva era espacial, tecnología de vanguardia en el suelo y una compleja infraestructura comercial en el cielo, asegurando así que la historia no se pierda en el lado oscuro. Y bueno, para cerrar este primer año del despertar, el asombro nos exige mirar mucho más allá de nuestro vecindario cislunar. Y es que en este preciso instante, en la isla de Tanegashima, descansa una maravilla mecánica, la nave MMX. La nave MMX de la agencia espacial japonesa JAXA fue entregada allí el pasado 1 de abril de este mismo 2026. Y de esta manera Japón entra en el tablero interplanetario con una precisión obsesiva, preparando su lanzamiento para este mismo año fiscal. Pero ojo que su objetivo no es la Luna, no, ni el letal suelo de Marte. Han elegido una estrategia de flanqueo magistral. Las lunas marcianas, Phobos y Deimos, dos rocas oscuras y deformes, que orbitan el planeta rojo como gárgolas, custodiando un cementerio cósmico. Por cierto, tengo un vídeo sobre lunas raras que te van a encantar. Míralo después de este vídeo. Pues bien, en esas extrañas lunas, Japón ejecutará el robo científico más audaz concebido. Y es que descenderá sobre la engañosa gravedad de Phobos el tiempo justo para arrancar material virgen del subsuelo y despegar, de nuevo, hacia la Tierra. Sí, lo que oyes, la misión MMX ejecutará una danza gravitatoria que desafía toda lógica, pero ¿cómo lo harán? Pues olvida las órbitas circulares perfectas, porque para acercarse a Phobos, la nave entrará en lo que los ingenieros llaman una órbita de cuasi satélite, porque no orbitará la Luna como nosotros orbitamos la Tierra, no, se situará a su lado, acompañándola en su viaje alrededor de Marte, moviéndose como un boxeador que esquiva y se pega a su rival sin llegar a tocarlo. Eso sí, el momento crítico llegará con el aterrizaje, porque Phobos es apenas una roca de 22 kilómetros, con una gravedad casi inexistente. Aterrizar allí no es como posarse en un planeta.
es más bien un acoplamiento en pleno vuelo. La nave descenderá sobre la superficie el tiempo justo, apenas unas horas, para activar un taladro, arrancar material virgen del subsuelo y en un movimiento de hit and run, es decir, golpear y correr, para así volver a elevarse. Piensa una cosa, Phobos tiene una gravedad 2000 veces menor que la de la Tierra, sí. Si intentas aterrizar de forma tradicional, podrías rebotar como una pelota de goma o quedar atrapado en una posición peligrosa. Además, se queda muy poco tiempo, porque así, con el contacto con el suelo, que es poco, minimizas el riesgo de que las patas se hundan en el polvo, en el regolito, y de que la nave vuelque por culpa de una roca imprevista. Además, solo necesitan el material, y como te digo, una vez que el taladro o el sistema de succión tiene ya el suelo de Phobos en el contenedor, la superficie deja de ser un lugar seguro y se convierte en un peligro, así que mejor irse rápido. ¿Y por qué solo aterrizará en Phobos? Bueno, aunque la misión sobrevolará y estudiará muy de cerca a la esquiva Deimos, la otra luna, Phobos es el objetivo principal porque se cree que es un basurero cósmico. Es decir, tocar Phobos es en realidad tocar la historia de Marte, pero lo más difícil viene al final, porque una vez que el botín científico está a salvo, la nave debe realizar su movimiento definitivo, es decir, encender sus motores, para escapar del pozo gravitatorio de Marte, una maniobra que es de precisión quirúrgica, porque un empuje mal calculado y las muestras se perderán en el vacío para siempre. Pero si tiene éxito, lanzará una cápsula de regreso que cruzará el vacío profundo hasta aterrizar en la Tierra. Y aquí es donde entendemos que la MMX es mucho más que una misión de recogida de muestras, porque es una misión puente, sí, puente. Porque Japón no está gritando sus ambiciones a los cuatro vientos, pero desde ese silencio estratégico está validando algo mucho más valioso que un puñado de polvo. Está escribiendo el manual de instrucciones para movernos por el sistema marciano, aprender a atracar lunas minúsculas, maniobrar en gravedades engañosas y salir vivos de allí. Es el ensayo general que nuestra especie necesita. No es solo ciencia pura, es la logística crítica para el día en que el ser humano decida por fin dar el salto definitivo al planeta rojo. Japón no busca solo la foto en los libros de historia, busca dominar las llaves que abren las puertas de Marte. Pero no os dejéis engañar, porque de nada sirve tener las llaves de Marte si todavía no sabemos cómo llenar el depósito de combustible en mitad del vacío. Y es precisamente aquí donde la ambición choca con la ingeniería y donde uno de los proyectos más grandes de nuestra especie ha tenido que mirarse al espejo y aceptar una cura de humildad técnica, sí, cura de humildad. En este escenario, todas las miradas convergen en un nombre que despierta tanto asombro como nerviosismo: Artemis 3. Y es que durante años soñamos con que esta misión sería el calco perfecto del Apolo 11, una bota humana tocando el regolito en un descenso directo y triunfal. Pero la física orbital no acepta chantajes políticos ni prisas de marketing, no, porque la NASA ha tenido que dar un giro de timón monumental hacia la honestidad. Según la arquitectura oficial para 2027, Artemis 3 ya no es el regreso físico al suelo lunar, así que olvida la imagen de la bota tocando el polvo en esta misión. Se ha transformado en un examen de fuego, donde la cápsula Orión y los aterrizadores de SpaceX y Blue Origin deben demostrar en nuestro propio patio trasero, sí, en la órbita de la Tierra, que pueden operar como un solo organismo integrado. Y es que antes de jugar con vidas humanas a 380.000 kilómetros de casa, necesitábamos validar un vale letal, integración, acoplamiento y, sobre todo, el reabastecimiento criogénico. Imagina la escena: moles de acero del tamaño de edificios intentando acoplarse mientras viajan a 28.000 kilómetros por hora para transferir toneladas de combustible a temperaturas cercanas al cero absoluto. Piensa una cosa: en microgravedad, los líquidos se mueven de forma caótica. Y lograr que ese flujo pase de una nave a otra sin que todo estalle es otra de las llaves que abre el sistema solar. Pero ya has visto que hay muchas llaves para abrir el sistema solar, no solamente una, ni dos, ni tres. Y otra, muy importante, es algo que estamos a punto de construir alrededor de la Luna. La Lunar Gateway, una especie de estación espacial internacional que orbitará a nuestro satélite. Y es que para que esa bota toque el suelo en la Luna, necesitamos un puerto seguro allí arriba. Y ese puerto no aparecerá de golpe. La Lunar Gateway se construirá por fases, como si fuera un Lego de alta tecnología en mitad del vacío. Y todo comienza con una semilla de metal, el núcleo PPE y el halo,
o Halo. Y es que antes de que llegue ninguna tripulación, estos dos módulos despegarán juntos en la fase 1, para formar el corazón de la estación. El PPE será el motor eléctrico, un gigante solar que mantendrá la estructura en su sitio, mientras que el halo será el primer refugio habitable, el lugar donde los sistemas de soporte vital empezarán a respirar por primera vez en la soledad lunar. Y es que esta, como os digo, será la base de operaciones para el futuro. Pero también aquí, una casa en el cielo no sirve de nada si no podemos extraer recursos del suelo. Por eso, mientras la NASA levanta ese puerto en órbita, Europa se prepara para tocar tierra con una misión puramente industrial. Y es que en ese mismo 2027, la Agencia Espacial Europea dará un paso decisivo con el proyecto Prospect. Este sistema no viajará solo, despegará desde la mítica costa espacial de Florida a lomos de un cohete Falcon 9, integrado en la misión IM-4 de la empresa Intuitive Machines. Pero no te dejes engañar por el tamaño de la misión, no, porque Prospect es en esencia un laboratorio químico robótico diseñado exclusivamente para la prospección minera, sí, minera. Su objetivo no es solo observar, es perforar. Europa está desplegando la tecnología necesaria para encontrar el oro del siglo XXI, el que te decía antes, el hielo de agua, que permitirá que nuestra estancia en la Luna deje de ser un sueño y se convierta en una industria sostenible. Y su pieza central es un taladro llamado Prosid, que es capaz de perforar el suelo lunar hasta 1 metro de profundidad, allí donde el hielo es tan duro, sí, muy duro, tan duro como el granito, debido a las temperaturas criogénicas. Pero ojo, que una vez extraída la muestra, el propio sistema la calentará en un horno en miniatura, para analizar los gases liberados. Europa no está buscando solo datos científicos, está buscando recursos. El objetivo es aprender a extraer el agua y el oxígeno atrapados en el regolito para alimentar nuestra futura expansión. Es la tecnología que permitirá a los astronautas del mañana vivir de la Tierra. Ciencia aplicada al servicio de la supervivencia, demostrando que Europa tiene otra llave para convertir un desierto de polvo en un oasis habitable. O eso esperemos, siempre y cuando todo vaya bien, claro. Y bueno, mientras las potencias tradicionales se miran de reojo, el tablero cósmico está sufriendo un temblor que pocos predijeron, la irrupción definitiva de la India. Pero para entender hacia dónde van, hay que recordar de dónde vienen, porque todo empezó con la Chandrayaan-1 en 2008, una misión que cambió la historia al confirmar por primera vez que había agua en la Luna. Y es que esta misión fue un shock para la ciencia mundial, y años después llegó la Chandrayaan-2, que fue un momento de corazón roto, porque el orbitador fue un éxito, pero el aterrizador se estrelló contra el suelo lunar en el último segundo. Parecía un final, pero solo fue un ensayo. En 2023, la India hizo historia con la Chandrayaan-3, convirtiéndose en la primera nación en lograr un aterrizaje suave cerca del Polo Sur, demostrando que podían hacer lo que otros todavía sueñan. Y además, con una fracción del presupuesto. Y es justo ahora con la Chandrayaan-4 cuando el gigante asiático deja de ser un invitado para convertirse en un jugador de élite, porque van a por el santo grial de la robótica, el retorno de muestra. ¿Qué significa esto? Pues que es una misión de ida y vuelta. India debe aterrizar, perforar el suelo, recoger material virgen. Y aquí viene lo increíble: convertir la superficie lunar en una base de lanzamiento autónoma. Tienen que disparar un cohete desde el polvo, acoplarse en la órbita lunar y traer ese tesoro de vuelta a la Tierra. Es una demostración de fuerza bruta técnica. Pero ojo que no actúan solos, porque en un movimiento estratégico brillante, India y Japón han consolidado el tercer gran bloque asiático con la misión conjunta LUPEX, una alianza perfecta. Japón pondrá el músculo lanzando su propio cohete H3 y desplegará un rover de última generación, mientras que la India aportará el módulo de aterrizaje. Están enviando un mensaje claro: en el espacio profundo no solo se compite por la bandera, también se sabe construir un bloque capaz de desafiar cualquier hegemonía. Como ves, el reloj cósmico sigue avanzando y la tensión territorial alcanza su punto crítico a principios de 2028. La misión Artemis 4 no es solo un viaje más, es el verdadero clímax de esta fase, porque aquí la humanidad dejará de ser un simple visitante ocasional para empezar a operar en la Luna con una ambición mucho más sostenida. ¿Cómo lo harán? Pues ejecutando la fase 2 de la estación lunar. Recordad que el núcleo inicial ya nos estaba esperando en el vacío, allí orbitando la Luna. Pero ahora, en ese momento, 4 astronautas despegarán el megacohete SLS Block 1B, una bestia orbital aún más potente,
llevando en su maletero el Lunar IAP, el módulo de habitación proporcionado por Europa y Japón. Y su primer objetivo es vital: ensamblar esta enorme pieza al núcleo original. Y en el instante en que se acoplen, la Gateway dejará de ser un núcleo mínimo para convertirse en una estación mucho más capaz, con más volumen habitable y más margen para operaciones prolongadas. Pero te preguntarás, ¿quiénes serán los arquitectos de esta hazaña? ¿Quiénes serán los astronautas? Pues los nombres exactos y la composición de los asientos todavía no se sabe. Pero la entrega de este módulo habitacional consolida la alianza entre Estados Unidos, Europa y Japón para operar juntos en el espacio profundo. Y una vez instalados en esa fortaleza de metal, el reloj de la historia contendrá la respiración, porque llegará el momento que la humanidad lleva más de medio siglo esperando. Sí, más de 50 años. Y 2 de esos astronautas se despedirán de sus compañeros, cerrarán la pesada escotilla de la estación Gateway, se asegurarán a los asientos del aterrizador de SpaceX y comenzarán su caída hacia el abismo inexplorado del Polo Sur. Y como te he dicho, aunque la NASA aún no ha revelado qué 2 personas ocuparán esos asientos, el programa Artemis mantiene como horizonte inquebrantable un objetivo histórico: llevar a la primera mujer a la superficie lunar. Y si las piezas encajan, este descenso podría ser el escenario exacto de ese hito monumental. Pero atención, no será un simple alunizaje, será el instante en que, tras décadas de nostalgia, una bota humana vuelve a aplastar el polvo lunar. Como te digo, 50 años después de la era Apolo, dejaremos de recordar el pasado para volver a escribir el futuro. Pero allí abajo, en la luna, no habrá tiempo para celebraciones. Les espera la prueba de fuego de nuestra especie: sobrevivir 7 días, sí, 7 días enteros, 7 días terrestres, en una zona implacable, muy dura, 7 días y 7 noches, rodeados de sombras perpetuas, hielo milenario y una radiación que no perdona errores. Es absolutamente espectacular. Imaginad la tensión mundial de esos días. Miles de millones de personas conectadas en directo, con el corazón en un puño, conteniendo el aliento para comprobar si el ser humano es capaz, si es capaz por fin de echar raíces en otro mundo. Pero mientras Occidente tiene ese plan y construye su estación orbital, China no observa de brazos cruzados para nada. Proyectándose hacia finales de esta década, el Dragón contraataca con una estrategia súper práctica: la misión Chang'e 8. La Chang'e 8 tiene una meta que es un ensayo de Guerra Fría constructiva, porque China va a probar tecnologías para derretir el polvo lunar, el regolito, mediante energía solar e imprimir ladrillos en 3D. Sí, lo que oyes. No están explorando, están intentando fabricar civilización a partir del escombro lunar. Pero una pregunta que seguramente te estarás haciendo: ¿pueden ganar la carrera ellos? ¿Pueden llegar antes y pisar antes la Luna? Pues sí, existe una posibilidad real. Porque mientras la NASA depende de una arquitectura compleja que incluye la estación Gateway y también múltiples lanzamientos de reabastecimiento de SpaceX, China ha diseñado un atajo de precisión llamado arquitectura de lanzamiento dual. Y es que su plan es disparar 2 cohetes gemelos, larga marcha 10, desde la Tierra. Sí, 2 cohetes gemelos. Uno llevará la nave tripulada y el otro el módulo de descenso. Y ambas naves se encontrarán y se ensamblarán directamente en la órbita lunar, sin necesidad de estaciones intermedias. Pensad una cosa: China apunta oficialmente a poner sus botas en el regolito antes de 2030. O sea que la carrera está ahí. Por lo tanto, si el complejo sistema de Artemis sufre retrasos técnicos o políticos, algo muy pero que muy común en la industria espacial, podríamos ver una imagen histórica que cambiaría el orden mundial. La bandera roja de China ondeando en el Polo Sur antes de que la NASA logre establecer su base permanente. El equilibrio de poder del siglo XXI no se decidirá en los despachos de la Tierra, se decidirá en quién logre imprimir primero su palacio de jade en el silencio del hielo lunar. Y cuando creías que la partida no podía ser más extrema, el horizonte carmesí vuelve a reclamar su tributo, porque la invasión de Marte no es una promesa futura, ya ha comenzado. Para entenderlo, hay que mirar el pasado reciente. El 13 de noviembre de 2025, las ondas gemelas de la misión ESCAPADE de la NASA, bautizadas como Blue y Gold,
despegaron a lomos del imponente cohete New Glenn, pero no viajaron en línea recta. En este preciso momento están aparcadas en el espacio profundo, esperando pacientemente el momento exacto de la mecánica orbital. En principio, en noviembre de 2026, usarán la gravedad de la Tierra como una onda cósmica para catapultarse hacia el vacío, llegando a la órbita marciana en septiembre de 2027. Y si te preguntas si algún día volverán, la respuesta es no. Nacieron con un billete de solo ida. Y es que estas dos centinelas van allí para realizar la autopsia climática de un planeta entero. Una vez que comiencen su campaña científica en la primavera de 2028, entrarán en órbita marciana para estudiar de cerca cómo el implacable viento solar sigue erosionando y arrancando la atmósfera del planeta rojo. Entender cómo murió Marte y cómo sigue perdiendo su escudo a día de hoy es el mapa del tesoro que necesitamos descifrar antes de atrevernos a cruzar el vacío para intentar algún día devolverle la vida. Pero si las sondas estadounidenses se van a quedar en órbita para estudiar la muerte del cielo marciano, Europa tiene un objetivo mucho más profundo, porque su misión es bajar a la superficie y buscar los cadáveres de esa biología perdida bajo la Tierra. Y para ello, en 2028, entrará en escena el rover europeo Rosalind Franklin. Y aquí tienes que entender una cosa, y es que el suelo de Marte hoy no es un desierto tranquilo, es una trampa mortal, bañada en radiación y tóxicos, que desintegra cualquier molécula orgánica. Por eso, esta máquina de la Agencia Espacial Europea no es un simple turista paseando por el polvo, es una auténtica arqueóloga blindada. Y su arma secreta es un taladro colosal, capaz de penetrar 2 metros bajo el suelo, donde la costra actúa como un escudo natural. Va a buscar rastros químicos de una biología antigua que quizá no logró sobrevivir. Y si Europa encuentra una sola biofirma inequívoca en ese abismo rojo, la historia de la humanidad cambiará en un segundo y dejaremos de ser los únicos herederos de un universo vivo. Pero mientras Marte promete la gloria científica y el prestigio histórico, a 380.000 kilómetros de casa, está librando una batalla muy distinta. Al cruzar la frontera de 2029, la exploración pura da paso a la logística pesada y la Luna se convierte oficialmente en un mercado, sí, en un mercado. Y en este nuevo tablero, la bandera de un país empieza a importar menos que la ambición de las empresas. Pero ojo, porque este impulso comercial no es un monopolio de los gigantes estadounidenses. Desde Japón, la empresa iSpace nos recuerda que esta carrera es verdaderamente global, porque tras el durísimo choque de su primera sonda, la compañía no se rindió, evolucionó y han reordenado su calendario para desplegar aterrizadores masivos en 2028 y lanzar una misión aún más ambiciosa en 2029. ¿Su objetivo? Pues convertirse en el servicio de mensajería regular de la Luna, sí, servicio de mensajería. Y es que quieren crear una ruta comercial constante para cualquier país que pague el billete, demostrando que el ecosistema lunar se forja a base de resiliencia y que el futuro también se escribe muy lejos de Silicon Valley. Y es justo en este mismo horizonte de 2029 donde la misión Artemis 5 entra en juego. Y entra en juego, en principio, para cambiar para siempre las reglas. Aquí, el imperio de Jeff Bezos hace su entrada definitiva. Blue Origin asalta la superficie con el Blue Moon Mark II, su colosal aterrizador tripulado. Esta inmensa máquina llega para convertir la redundancia en doctrina. Y es aquí donde su diseño cobra todo el sentido, porque, como ya os contamos, sus motores funcionan con hidrógeno y oxígeno líquidos. Pero ojo, esto no significa que el Mark II vaya a aterrizar y ponerse a repostar directamente con los recursos del Polo Sur en esta misión. Pero sí significa algo mucho más importante. Su arquitectura encaja de forma natural con el futuro de nuestra especie, porque está diseñada pensando en la economía lunar que todavía tenemos que construir, preparada para el día de mañana, cuando ese hielo extraído del polvo se convierta en nuestro combustible. El círculo empieza a cerrarse. Con esta jugada, la humanidad comprende a golpe de miles de millones de dólares la filosofía más dura del vacío. La exclusividad es una sentencia de muerte. Si quieres sobrevivir en la Luna, no puedes depender de un solo camino, ni estar atado a un solo contratista como SpaceX. Y el reloj cósmico sigue avanzando sin piedad hacia 2030 y 2031. Y es entonces cuando Europa ejecuta un movimiento colosal, el proyecto Argonaut. Olvida la figura romántica del explorador. El Argonaut es la bestia de carga definitiva, el camión pesado de la ESA, diseñado para ser completamente autónomo, depositando hasta 2 toneladas de infraestructura, con precisión quirúrgica. Con el Argonaut, Europa se convierte en el socio indispensable.
Hoy es una gasolinera robótica y mañana el mensajero que trae hábitats enteros. Sin camiones que lleven el cemento y el aire, no hay imperio que valga. Y en este escenario, potencias emergentes como Corea del Sur se niegan a ser espectadores. Su orbitador Danuri sirve de vanguardia para su gran objetivo, plantar su propio aterrizador lunar. En 2032 están construyendo la soberanía necesaria para sentarse en la mesa de los adultos cósmicos. Pero mientras la humanidad cimenta su dominio de acero en la Luna, a la ciencia moderna no le basta con hacer descubrimientos a millones de kilómetros. Si queremos confirmar que hubo vida en Marte, tenemos que traer sus rocas a nuestros laboratorios. Y es aquí, en el horizonte de 2031 y 2032, ¿cuándo conseguiremos el gran retorno? Sí, el llamado gran retorno, que será un clímax absoluto para la comunidad científica. Pensad una cosa, Occidente se encuentra atrapado en su propio laberinto tecnológico con el programa Mars Sample Return, es decir, retorno de muestras de Marte. Y para entender la gravedad de esta crisis, hay que visualizar lo que está ocurriendo ahora mismo en la superficie roja. A millones de kilómetros de nuestros despachos, el rover Perseverance avanza en solitario en el cráter Jezero. Como un minero incansable, lleva años perforando el lecho de un antiguo lago, extrayendo núcleos de roca que podrían contener las respuestas del universo y sellándolos en tubos de titanio. Literalmente los está dejando caer sobre el polvo marciano, creando un rastro de migas de pan de un valor incalculable. Ha creado el primer almacén de la humanidad en otro planeta. Perseverance ha cumplido su parte del trato. El problema es el equipo de rescate. La idea original era enviar un sofisticado rover recogedor o incluso una flota de helicópteros autónomos para recoger esos tubos, subirlos a un pequeño cohete y dispararlos hacia la órbita. Pero la física es implacable y la complejidad es tan extrema que los costes se han disparado, obligando a que toda la arquitectura de la misión entre en un rediseño profundo. Por eso, esta misión colosal de la NASA y la ESA atraviesa hoy una fase de rediseño profundo, con arquitectura y calendario aún bajo revisión. Por lo tanto, mientras sus rovers siguen empaquetando el tesoro en el desierto, Occidente lucha contra el reloj, intentando cuadrar nuevos presupuestos frente a un calendario cada vez más incierto. Como te digo, tienen el botín listo en el suelo, pero han descubierto que el billete de vuelta es mucho más caro y complejo de lo que jamás imaginaron. Y es exactamente por esta grieta por donde China ha visto la oportunidad para ejecutar el mayor atraco de la historia científica, la misión Tiangwen 3, porque mientras la NASA debate en los comités, Pekín ha optado por la fuerza bruta. Y es que China quiere aterrizar, perforar y ejecutar el milagro absoluto, lanzar un cohete desde la propia superficie de otro planeta para traer las muestras a la Tierra. Por lo tanto, en esos meses de 2031 y 2032, si alzas la vista al cielo, podrías ver dos estrellas fugaces artificiales rasgando la atmósfera. Serán las cápsulas de la misión japonesa MMX, de la que te hablé antes, regresando de las lunas de Marte, y la todopoderosa nave china, trayendo los fragmentos del propio abismo rojo. Ambas son proezas absolutas, pero significan cosas muy distintas. La logística de lo invisible está a punto de traernos respuestas. ¿Te imaginas la tensión en los laboratorios de la Tierra el día que abran ambas cápsulas, la china y la japonesa, y descubran si lo que hay dentro de ese polvo es simple arena o los restos de una biología olvidada? ¿Te imaginas? Puede ser brutal. Pero antes del final de este pequeño documental, tenemos que hacer una pausa de honestidad brutal. A lo largo de este vídeo hemos hablado de fechas muy concretas: 2028, 2031, 2032, 2029... Sin embargo, si conoces la historia de la exploración espacial, sabes que el universo no entiende de calendarios terrestres. Es altamente probable que muchas de estas misiones no despeguen en las fechas exactas que hemos marcado hoy. ¿Por qué? Bueno, porque en el espacio la prisa mata. Estirar los límites de la física implica lidiar con explosiones en los ensayos, recortes de presupuestos y válvulas criogénicas que se congelan en el último segundo. Y la historia está llena de ejemplos míticos. El telescopio James Webb tardó 14 años más de lo previsto en alcanzar las estrellas. El propio megacohete SLS de la NASA acumuló años de retrasos y sobrecostes antes de poder rugir. E incluso el legendario programa Apolo tuvo que detenerse en seco y rediseñar su nave entera tras la tragedia del Apolo 1 para poder llegar a la Luna en 1969. En la conquista del vacío, el retraso no es un fracaso, es el precio de la supervivencia. Pero aunque las fechas bailen, la hoja de ruta es inalterable. No importa si ocurre en 2033 o en 2036 o un poquito más allá. Lo que vendrá tras ese gran retorno marciano
será el inicio definitivo de la era de los obreros del espacio. En ese silencio aparente, la Luna dejará definitivamente de ser un destino para convertirse en una cantera. Veremos una procesión incesante de misiones logísticas, desplegando las primeras plantas de energía nuclear y colosales refinerías de hielo. Es el momento clave en el que dejamos de llevar suministros para empezar a extraerlos. Pasamos de la acampada de supervivencia a la urbanización del abismo. Y así, paso a paso, alcanzaremos la verdadera apoteosis de esta nueva era. La infraestructura, sí, la infraestructura lunar integrada. Ya no hablaremos de banderas solitarias, sino de ecosistemas enteros trabajando en red. En las alturas, la estación lunar Gateway servirá como el gran puerto cósmico, y en la superficie veremos nacer las primeras infraestructuras de Artemis y la arquitectura básica del ILRS liderado por China. Aún no serán bases definitivas y cerradas, sino proyectos en plena consolidación, pero ya estarán orientados a convertir la Luna en un entorno operativo, alimentados por flotas incesantes de cargueros comerciales. Será el embrión real de los primeros complejos industriales y científicos fuera de la Tierra. Y esto tiene una lectura existencial que conecta exactamente con lo que os decía al principio del vídeo. Todo este despliegue de metal, de fuego y miles de millones de dólares es, por fin, la activación de nuestra póliza de seguro. Al extraer hielo del Polo Sur y generar megavatios de potencia en el duro vacío, en el vacío de otro mundo, demostraremos que podemos empezar a cortar el cordón umbilical con la Tierra. Estaremos encendiendo por fin nuevas velas en la oscuridad para asegurar que la historia de nuestra especie no pueda ser borrada de un solo soplido. Piénsalo, si a finales de esta era naciera el primer ser humano en una colonia marciana, ¿qué pasaporte llevaría en su bolsillo? La gravedad terrestre habrá dejado de dictar nuestras fronteras. Y te confieso una cosa, que por encima de logotipos y naciones, que me da igual quién llegue primero, lo que de verdad me obsesiona es ver cómo la tiranía de la física deja de ser un muro para convertirse en un puente hacia el infinito. Hoy solo hemos trazado el mapa general de esta nueva guerra fría cósmica. Y si queréis que en el próximo vídeo baje al detalle de cada misión, de cada nave o de cada tecnología, déjamelo en los comentarios. ¿De qué quieres que hable? ¿Qué misión queréis que analice a fondo? Dímelo algún día y trabajaré sin descanso para que lo vivamos juntos. Encenderé la cámara para retransmitir en directo el momento más sagrado de nuestra evolución. El instante en que el ser humano se sacuda el polvo del traje, mire al cielo oscuro desde Marte y ve a la Tierra como un diminuto, pálido y frágil punto azul. Ese día comprenderemos que ya no pertenecemos a un solo mundo. Seremos los guardianes de la conciencia en el universo. Y nada más por hoy. Si te ha gustado este vídeo, dale un buen like y suscríbete al canal y campanita si no estás suscrito, que más del 70% no estáis suscritos, así que dale. Y ahora sí, lánzate a los comentarios porque el debate de hoy quema. Después de ver este tablero implacable, ¿qué hito crees que cambiará más nuestra historia? ¿Extraer el primer bloque de hielo lunar? ¿O abrir esa cápsula con arena de Marte? Y mójate de verdad. ¿Quién crees que llegará primero a la Luna? ¿Quién pisará primero la Luna en esta época? ¿China o Estados Unidos? Pónmelo en los comentarios. Y si os quedáis con hambre de espacio o de historia, de ciencia o de historia, podéis entrar en mi Instagram, JJPriegoTV. Allí cuelgo vídeos de ciencia e historia que te van a gustar seguro. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia. Y recordad siempre, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.